Reitero entonces, buenas tardes a todos, un gusto poder verlo. También excelente el hecho de que la gran mayoría de ustedes sí ha cumplido con activar su cámara. En historia, particularmente, yo se los voy a pedir al inicio. Eh, por ejemplo, Vicente acaba de llegar. Vicente, no sé si puedes aparecer en la cámara, no basta con que solo aparezca. Ya, Vicente, ahí ya corroboré que es usted, así que ahora sí, una vez que ya los vea, pueden ir desactivando la cámara, porque si no igual se termina siendo un distractor. Eh, el Alonso también acaba de aparecer, pero en realidad apareció la mitad del cuerpo de Alonso. No, ahí sí Alonso. Ya, como les estaba indicando, tenemos que ir acostumbrándonos nomás a esto de activar las cámaras, sobre todo al principio en este encuentro virtual de historia. Ya, una vez dicho todas esas reglas, ¿cierto? Eh, Les voy a solicitar o vamos a ir entonces al tema que nos convoca el día de hoy, que es lo siguiente. Vamos a ir acá. Mm, mm, mm. Ya, acá entonces está lo que vamos a ver hoy día, pero antes de eso, eh, me interesa que podamos ir recordando algunas cosas que vimos en el encuentro virtual anterior. Entonces vamos a dejar esto acá como para recordar. Y acá al ladito yo voy a ir anotando los puntos principales o ideas centrales que vimos en el encuentro virtual anterior. Por ello les pregunto, ¿qué fue lo que vimos en la última clase o en el último encuentro virtual que tuvimos de historia, chicos? ¿Cuál fue el tema o qué cosas recuerdan de ese encuentro en particular? Tienen la opción de reactivar sus micrófonos o también pueden ir escribiéndome en el chat. Ya, muy bien, Vicente Rojas, que Vicente menciona como uno de los temas más importantes el descubrimiento de América. Ya, ese fue uno de los temas centrales o de los temas principales que trabajamos. Me gustaría que me dijesen qué más. A ver, por ejemplo, el Milton dice la conquista de América, lo hace como una pregunta, la Isabela reafirma lo del descubrimiento de América. Kiara y Joaquín agregan también otros puntos interesantes, aparte de los que mencionaban sus compañeros. Por ejemplo, Kiara menciona las rutas de Colón. Ya yo lo voy a escribir tal como lo mencionó Kiara. Las rutas de Colón, no, de Cristóbal. Mister, Sí, eran 4 rutas de ya. Colón. Ok, muchas gracias. Vamos a dejarlo entre paréntesis entonces. 4 rutas o 4 viajes. Eso fue lo que alcanzamos a ver en el encuentro virtual anterior. Y principalmente nos enfocamos o hablamos un poquito más respecto al primer viaje, que fue tal vez el más conocido, el más relevante. Muy bien, Kiara, que agrega otro concepto más para que se vayan acordando un poquito. Yo sé que si han pasado 2 semanas, ustedes han tenido otros encuentros, no tienen por qué recordarse todo lo que vimos. Por ejemplo, mencionaban por ahí, y hablamos de esto, de la repartición de tierras. Ahora les pregunto a ustedes, esa repartición de tierras ¿cuáles eran los países más destacados? Bueno, ahí lo agrega Kiara, me lo envía de forma particular. Eh, los imperios españoles y portugués. Español, vamos a dejarlo como España y Portugal. Excelente, ya creo que con estos puntos en general podrían acordarse un poquito más de lo que estuvimos haciendo en la última clase. Y tal vez como un punto extra, como un punto que podríamos Profe, agregar. ¿Sí? ¿Escucho? el pensamiento que tenía Colón, él pensaba de que no había descubierto América, sino que era para ir a una ruta distinta, para ir, no me acuerdo a qué lugar era, pero era para ir a un lugar. Él pensaba que era otra ruta distinta. Ya, ok. Bien, Joaquín, muchas gracias. Efectivamente, también lo que menciona su compañero
fue otra de las cosas que hablamos. Cristóbal Colón murió en definitiva sin saber que efectivamente había llegado a un continente que ellos no conocían. Y Kiara también agrega otro punto, por ejemplo, dice los antecedentes de los reyes de España. También también hablamos de eso. Y justo lo que mencionó Vicente, que me lo escribe acá en el chat, me dice, el Papa repartía las tierras, correcto. Y lo voy a anotar acá como lo siguiente, importancia de la Iglesia. La importancia de la Iglesia y particularmente del Papa, ¿ya? Que era, por ejemplo, el personaje que realizó la división de estas tierras que se habían descubierto para ellos como europeos. Bien, bueno, varios aportes más tengo en el chat, pero en general creo que con los que acabamos de anotar acá, ya se pueden entonces hacer la idea de lo que trabajamos en el encuentro virtual anterior. Gracias también al Benjamín Morales que me va dando otros aportes, por ejemplo la Kiara también que agrega otras cosas, mencionaba que se estaban buscando rutas hacia Oriente y que por lo mismo finalmente no llegaron obviamente a Oriente en este caso de lo que estábamos hablando, llegaron a un continente que ellos no conocían, pero ese era el objetivo, descubrir, trazar nuevas rutas hacia Oriente, más que nada por un tema económico. Excelente, entonces una vez ya habiendo recordado todo lo que vimos en el encuentro anterior, vayamos viendo y observando y conversando un poquito lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Ya pasamos la etapa de descubrimiento y nos vamos a enfocar en lo siguiente, en las características de la conquista de América. No es lo mismo, les pregunto a ustedes, descubrimiento y conquista obviamente no es lo mismo, ya hay serias diferencias. Les pregunto a ustedes, hagamos una especie de lluvia de ideas, ¿qué entienden, cuál creen que es la diferencia entre descubrimiento y conquista? Los escucho o si no los voy leyendo ahí en el chat. ¿Cuál creen que es la principal diferencia entre descubrimiento y conquista? A ver, ¿Viste? sí, Joaquín, te escucho. Bueno, es bastante fácil, sino que entre conquista ya es como un lugar que ya fue habitado, o sea, ya fue descubierto por otras personas, entonces ellos lo que quieren es quedarse con la tierra. Es como en Chile, como la Patagonia. Ya. Y Eh, ya el descubrimiento es como encontrar unas tierras vírgenes, por decirlo así. sí, ok. Muchas gracias, Joaquín. Entiendo lo que acabas de decir y lo que acabas de decir se complementa con otras cosas que me escriben tus compañeros acá. Por ejemplo, para ir leyendo lo que todos me van aportando, la Isabela también dice que el descubrimiento no tiene dueño. Por ejemplo, lo hace como una pregunta. Marcelo dice que es un poco obvio. Me gustaría que, bueno, ahí de hecho Marcelo después me lo escribe. Antes de leer la respuesta de Marcelo, Ángel también me escribe por internet y me dice, descubrimiento es cuando lo encuentran y conquista es cuando lo tienen que dominar. Creo que en esa frase que escribe Ángel se resume obviamente la principal diferencia entre estos dos conceptos. Kiara indica, lo descubrieron, pero aún no plantaban, por decirlo, la semilla al nuevo territorio. También otra forma de graficar la diferencia entre estos dos conceptos. Vicente Rojas dice que un descubrimiento es que alguien pilla a un lugar que no había descubierto. Marcelo dice descubrimiento es explorar un lugar nuevo y conquistar es el hecho de empezar a habitar ese lugar. Bien, creo que, claro, la pregunta puede sonar muchas veces obvia, pero no necesariamente todos pueden tener la respuesta. Ya por lo mismo la prefería hacer la pregunta. Sin embargo, con la respuesta que todos ustedes han dado, para los que no lo tenían claro, allí tenemos las principales diferencias, chicos. Descubrimiento, como mencionaban sus compañeros, obviamente se hace referencia como al primer paso, a la primera etapa, donde simplemente yo me encontré con un lugar o con alguna característica. Obviamente, si hablamos después de conquista, tiene que ver con el que yo voy a querer, como decían, dominar, habitar,
un territorio o un lugar o una cultura determinada. Es como el segundo paso. Primer paso, descubrir; segundo paso, conquistar. Y eso fue lo que ocurrió, en definitiva, en nuestro continente, en América. Acuérdense que también hablábamos en un instante de que si esto había sido realmente un descubrimiento o más bien lo podíamos mencionar de otra forma. También estuvo eso dentro de la discusión. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Reconocer las características que el proceso de conquista tuvo en distintas partes de América. Y particularmente nos vamos a quedar hoy día, todavía no vamos a llegar a Chile, nos vamos a quedar hoy día con tal vez los países que tienen mayor importancia en este sentido, porque los españoles llegaron de forma bien clara allí. Nos vamos a quedar con México y con Perú. México y Perú, a ver, les pregunto a ustedes antes de llegar a la explicación. A ver, Felipe me dice si puedo hablar un poco más fuerte. Ok, Felipe, voy a tratar de hablar un poco más fuerte, ¿ya? No sé si podrá hacer tal vez algo de tu audio, porque el micrófono por lo menos lo tengo acá al lado. De igual forma voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que hoy día vamos a hablar de México y Perú particularmente? ¿Qué tendrán de importante o de diferente esos países, México y Perú? ¿Qué tendrán de diferente en el contexto, obviamente, de la conquista? ¿Qué tendrán de diferente con respecto a los otros lugares? Piénsenlo un instante y díganme por qué creen que México y Perú son distintos como el resto de territorios. Voy al chat porque ahí tengo una respuesta. Isabela me dice que tal vez fueron las primeras partes que encontraron. Ya, ok, podría ser esa una parte de la respuesta. ¿Qué otra cosa más podría hacer como diferente a estos países? ¿La existencia de qué? Por ejemplo, ¿a qué voy? ¿Ustedes creen que en lo que nosotros conocemos como Chile, en este territorio, era igual a lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en México, o igual a lo que estaba ocurriendo en Perú? Esa es creo que allí tal vez podrían darse una idea de qué es lo distinto, qué es lo diferente. Tengo otras respuestas, por ejemplo, Felipe me dice porque hay tribus, y después agrega el concepto de los aztecas. Bien, por ahí nos vamos acercando a la respuesta más precisa o más puntual. ¿Alguien más tiene una idea de por qué estos lugares son diferentes? Tiene que ver con lo que está diciendo Felipe, eso sí les puedo mencionar. Bruno, hola Bruno. ¿Nadie más? Bueno, para complementar entonces, y esa es la idea del encuentro, que obviamente puedan entender por qué estos lugares son como los más destacados. Bueno, Lucas ahí me entrega otra respuesta, me dice los mayas, incas, son tribus originarias de este lugar. Bien, podríamos efectivamente decir que en estos territorios, tanto en México, principalmente más que los mayas, o sea, una parte de México sí habían obviamente mayas, pero más que los mayas, los más destacados en México obviamente son los aztecas. Cuando los españoles llegan, se encuentran con esta civilización. Recuerden que nosotros hablamos el año pasado sobre los aztecas, y cuando los españoles llegan se encuentran con esta civilización. También, obviamente en Perú, como han mencionado algunos de sus compañeros, en Perú, ¿qué pueblo o qué civilización se encontraban? Los incas. Y eso es totalmente diferente a lo que ocurría en los otros territorios de América, porque en los otros territorios de América, por ejemplo en Chile, sí podemos mencionar de que no había una civilización como tal, sino que habían pueblos originarios, como por ejemplo los mapuches, pero que no tenían el nivel de organización que tenían los mayas y los aztecas, los mayas, aztecas y los incas. ¿Ya? Por eso es que hoy día vamos a mencionar particularmente a estos territorios.
Ya, unas preguntas para iniciar. ¿Cuáles creen ustedes que eran los motivos para venir a América? Si saben además quiénes venían a América, quedémonos con esos dos puntos. Motivos para venir a América y quiénes venían a América. Los escucho, o si no, los voy leyendo, si no voy a elegir a alguien para que me responda. ¿Por qué creen que, a ver, pueden responderme primero, ¿quién venía a América? ¿Quién venía a este territorio? Obvio que los españoles, pero con alguna característica en particular. Kiara dice, un motivo sería el comercio, lo hace como una pregunta, el tema de la plata y el oro. Claro, no podríamos decir que el comercio propiamente tal, porque ellos no, obviamente no venían a comerciar en sí, sino que sabemos que ellos venían en definitiva a, como hablábamos, a conquistar y todo lo que eso significa, es decir, extraer todas las materias primas o minerales que estaban en nuestro territorio. Vicente también me entrega otra respuesta, me dice, yo creo que fue un motivo tener una nueva tierra y expandir estos mismos dominios. Bien, también ese es otro interés y otro motivo, un motivo suficiente eh, para, para que ellos se expandan y decidan venirse a este lugar. No sé si alguien más, no sé si alguien más quiere comentar o agregar algo más, porque aquí, por ejemplo, eh, ya tenemos alguna respuesta. A ver, veo, Felipe también me acaba de enviar una respuesta más. Me dice, otra de las causas del descubrimiento de América fue el deseo de los europeos por comerciar con el lejano oriente, China y Japón, por ejemplo, ya que eran potencias en ese tiempo. Aquí tenemos otro motivo. Sabemos que, pero ahora pongámonos en el contexto de que ya ellos conocían y sabían que estaba este continente, em, que no era desconocido, ya lo conocían. Las razones para venir son las que mencionaban sus compañeros, entre otras cosas el tema de las materias primas, el tema del oro y la plata. Y además, cuando, por ejemplo, alguien sabe qué tipo de personas, entre comillas, venían desde España, ¿quiénes creen que venían? ¿Venían como los más adinerados, los que tenían mejor posición social o no? ¿Venían a conquistar estos territorios? ¿Qué creen ustedes? Esto es conocimiento previo, así que obviamente si no lo entienden se comprende, pero esa es mi pregunta. ¿Ustedes creen que los más adinerados, los más acomodados socialmente de España eran los que venían a conquistar este territorio? Díganme sí o no. A ver, veo un sí por ahí, veo dos no. Otro sí. Está bastante parejo. Unos creen que sí y otros creen que no. La respuesta es la siguiente, chiquillos, y escuchen con atención. A este continente no venían las familias o las personas que estaban acomodadas en España, porque en definitiva ellos ya tenían eso, ellos tenían poder social, no tenían problemas económicos, entonces, ¿para qué ellos iban a embarcar como en este viaje? A estos territorios venían la llamada muchas veces nobleza baja, o sea, como los que no eran esclavos, pero tampoco tenían una posición demasiado acomodada en estos lugares. Entonces, lo que es la nobleza baja, llamados hidalgos también, eran los que venían a este territorio. Eh, Esa es la respuesta entonces. El contexto europeo que impulsa los viajes de exploración es lo que hablábamos anteriormente. ¿Cuáles eran los motivos para estos viajes de exploración? El descubrir nuevas tierras. Vamos a ver, cuando hablemos de lo que pasó en México y de lo que pasó en Perú, vamos a ver dos videos que creo que van a ser mucho más útiles eh, que me estén escuchando a mí. Vamos a ver los videos y se va a entender de forma mucho más clara. Pero antes de ver esos dos videos, hay que entender algunos conceptos y me interesa que me escuchen con atención y si no lo entienden, lo vuelvan a preguntar.
Por ejemplo, si hablamos o tuviésemos que mencionar algunas características de la conquista de América, acuérdense que ese es el tema hoy día, podríamos mencionar 3 puntos centrales, que son los anteriores. Una empresa privada, decir esto, como segundo punto las capitulaciones y como tercer punto la hueste. Esos son conceptos que van a aparecer cuando ustedes lean sobre este tema. Lo más probable es que aparezcan estos conceptos que acabo de mencionar: empresa privada, capitulaciones y hueste. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Expliquemos rápidamente qué es lo que es cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, la hueste. Ayúdame con la lectura con el significado de esta palabra hueste. A ver, ¿quién me puede ayudar? Kiara, Kiara, ayúdame por favor con la lectura de la palabra hueste. Ok. Hueste. Grupo de individuos encabezados por un capitán o jefe que se embarca en la aventura de descubrir y o conquistar nuevos territorios. Ya, muchas gracias Kiara. Miren, si yo tuviese que darle un sinónimo de hueste, podríamos decir algo similar a un ejército, pero no es un ejército propiamente tal, porque no necesariamente eran militares, ¿ya? Pero lo más similar es como un pequeño ejército. Una hueste es un grupo de personas, como se indica ahí, un grupo de personas que se reúne con un motivo en particular. Y en este caso, ¿cuál era el motivo? El motivo era conquistar, descubrir y conquistar nuevos territorios. Eso es una hueste, un grupo de personas que tiene un objetivo determinado. El segundo concepto es el llamado empresa de conquista. Ayúdame con la lectura de Empresa de Conquista, por favor, Francesca. Empresa conquista, empresa comercial de carácter particular, protagonizadas por hombres en busca de fama, prestigio y riquezas. Ya, muchas gracias, Francesca. Miren, de ese punto de la empresa de conquista, ese es como el nombre que se le daba, aparte de hueste, porque la hueste era como las personas que se embarcaban en esta aventura, pero todo esto como de forma más general era una empresa de conquista, o sea, un grupo de personas que formaban una hueste, pero que a la vez tenían el objetivo de conquistar nuevos territorios. ¿Cuál era el objetivo principal de esta empresa de conquista? Lo que se menciona acá, miren, y esto es muy importante, lo voy a encerrar, y si ustedes lo están anotando o están anotando los conceptos más importantes, en muchos de los documentos que hay de la época, estamos hablando, eso es importante, no lo habíamos mencionado, pero es súper importante, aquí estamos hablando de lo que ocurre ya desde 1500 aproximadamente en adelante, ¿ya? Entonces, 1500, en ese año estamos trabajando. Muchos de los documentos de la época y de las personas que venían indicaban que venían por esto. No venían necesariamente por el tema de conquistar nuevos territorios. O sea, obviamente eso lo debían cumplir, pero con el objetivo de tener fama, prestigio y riquezas. Ese era el objetivo central de la empresa de conquista, el tener fama, prestigio y riquezas. Ese es nuestro segundo concepto. Entonces acá tenemos el número 1, acá el número 2, y vamos acá al número 3. El concepto número 3 es el de las capitulaciones. Miren, ¿qué es una capitulación? Se los explico. Anoten en alguna parte, es importante porque después creo que se pueden acordar más fácil con estos otros conceptos. Una capitulación podríamos decir que es un contrato, un acuerdo. Eso es una capitulación, un acuerdo o un contrato que se realizaba entre quién principalmente. ¿Entre quién creen ustedes que se realizaban las capitulaciones? Piénsenlo, sin conocer tanto detalle, pero ¿entre quién creen que se realizaba esto? ¿No se les ocurre? ¿Nadie? A ver, acá en el chat. Entre un rey y un noble, dice Benjamín. Muy bien. Entre un papa y un rey, dice Vicente.
claro, también se realizaban capitulaciones entre ellos, pero en este caso de la conquista de América, en general las capitulaciones se hacían entre el rey y el capitán de la empresa de conquista. Esta empresa de conquista tenía un capitán, y ese capitán tenía que hacer este acuerdo, esta capitulación, firmar esta capitulación con el rey, donde se comprometen a cosas. Por eso, acá ahora sale derechos y obligaciones, o también llamado deberes. ¿Cuáles eran los derechos que tenía, por ejemplo, el capitán de conquista o la empresa de conquista? Dirigir el territorio conquistado, obviamente, repartir la encomienda y la merced de tierra entre los expedicionarios. Estos conceptos los vamos a trabajar después, no los vamos a explicar ahora porque son conceptos un poquito más, no sé si complicados, pero no son para este instante. Estos son algunos de los derechos que tenían los capitanes de conquista. Y respecto a las obligaciones, la obligación de evangelizar. ¿Qué será esto? Les pregunto a ustedes, también lo vamos a conversar después, pero ¿qué será esto de evangelizar? Sobre la religión de catolicismo, algo así. Sí, claro, hoy. Están como cambiando de religión, algo así había leído. Correcto, Kiara, no lo dices de la forma tal vez precisa, pero sí te acercas bastante a lo que significa. Esto de la evangelización significaba que ellos tenían la obligación, el capitán y la empresa de conquista tenían la obligación de evangelizar a los aborígenes o indígenas que se encontraban en este territorio, es decir, convertirlos al catolicismo. Eso es la evangelización y estaba dentro de las obligaciones del capitán de conquista. Asegurar la soberanía del rey. Finalmente todos los territorios eran descubiertos, obviamente, en nombre del rey del país determinado, de España o de Portugal. Proteger a los indígenas. ¿Creen ustedes que se dio esto? Porque también estaba dentro de las capitulaciones. ¿Creen ustedes que se protegía a los indígenas? Aparece como una obligación, pero yo lo hago como una pregunta. ¿Creen ustedes que esto se aplicaba? Vicente dice, si es una obligación, yo creo que sí. Eso dice Vicente. Kiara dice, no. ¿Qué piensan los demás? ¿Creen que se respetaba o que se aplicó esto de proteger a los indígenas? A ver, veo otras respuestas. Por ejemplo, la Cata Yáñez dice no. Kiara dice los hacían esclavos. Joaquín dice más o menos. No sé si hay alguna otra opinión, alguna otra respuesta. Vicente dice 50 y 50. Bueno, esto también va a ser tema que vamos a hablar más allá, pero en definitiva lo que les puedo adelantar es que en general no se cumplía esto. Era una obligación, sí, era una obligación, pero en realidad los que venían a conquistar América no estaban necesariamente preocupados de la salud de los indígenas. Prohibición de amancebarse, ¿qué significa esto? El hecho de, por ejemplo, en estos viajes no solamente venían hombres, también venían muchas veces mujeres, y se les prohibía el formar como familias acá. Situación que obviamente tampoco se dio. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda respecto a estos tres conceptos que tal vez son los conceptos como más relevantes o más importantes? A ver, en el chat. No, no hay más. Espero que se haya entendido entonces el concepto de hueste. Profe, Sí, las capitulaciones era un contrato que se realizaba entre un rey y entre ¿quién más? Y el capitán de conquista. Ok, ¿ya? gracias. Y el capitán era el jefe, por decirlo de alguna forma, de la empresa de conquista. ¿Ya? Bueno, algunos datos particulares que ahí ustedes pueden ver una especie de cronología o de línea de tiempo.
de cómo fueron como llegando los distintos conquistadores españoles o descubridores, por ejemplo, en el caso de Cristóbal Colón. Después tenemos otros personajes como Ponce de León, Pedro Arias, Vasco Núñez de Balboa. No vamos a entrar tanto en detalle en esto ahora, simplemente es para mencionarles que, por ejemplo, estas fechas que ustedes ven, 1492, 1508, 1513, son fechas que se van marcando como la llegada de distintos conquistadores españoles. Vamos al primer punto, y de hecho creo que hoy día solamente nos vamos a poder quedar con esto. Ha pasado bastante rápido los minutos. Vamos con la conquista de México. Ya les dije que vamos a trabajar en México y Perú en particular. Vamos entonces con primero México. Por ejemplo, antes de ir a ver el video, algunos datos o algunos nombres importantes. Hernán Cortés. ¿Han escuchado hablar alguna vez de Hernán Cortés o lo habían escuchado previo a este encuentro? Sí, profe. Ya, ahí me dicen que sí. Lucas también dice que sí. Por ahí me dicen en El Chavo del Ocho. Claro, yo también cuando chico igual escuchaba hablar de Hernán Cortés entre tantas veces en El Chavo del Ocho. Y claro, tiene relación porque obviamente sabemos que ese programa es mexicano y por alguna razón este personaje era importante. Entonces hoy día, para los que no lo saben, vamos a descubrir por qué Hernán Cortés, qué relevancia tiene en nuestro continente y particularmente en México, ¿ya? Allí pueden ver otros detalles que en realidad no los simplemente están mencionados, pero me interesa ahora que nos enfoquemos en el video porque es mucho más entretenido y mucho más explicativo de lo que yo puedo decir. Así que vamos ahora, voy a dejar de compartir un instante y vamos a ver este videíto que son, a ver, déjenme, son 6 minutos. Denme un instante porque estoy... Hijo de Martín Cortés y de Catalina Pizarro Altamirano, Hernán Cortés nació en Medellín en Ya, ahora sí, ya está aquí el video. Y voy a compartir entonces pantalla con ustedes. Ya, ahí está, estoy compartiendo. Voy a silenciarme y voy a detener el video, así que escuchen y observen con atención. Hijo de Martín Cortés y de Catalina Pizarro Altamirano, Hernán Cortés nació en Medellín en 1485. Durante su juventud estudió durante 2 años en Salamanca, ciudad en la que obtuvo una formación en leyes que le fue muy útil durante toda su vida. Sin terminar sus estudios, regresó al seno familiar donde permaneció poco tiempo. Pronto dejó el ambiente familiar para dar el salto al nuevo mundo. En el Caribe hizo valer sus habilidades y observó de qué modo se desenvolvían los hombres ávidos de fortuna y fama mientras acrecentaba su hacienda esperando su momento. Hombre de prestigio, Cortés llamó la atención de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, que le confió una expedición con la que trataba de reponerse de los reveses sufridos por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. De Cuba salieron alrededor de 550 soldados, entre ellos 32 ballesteros y 13 escopeteros. Al ejército han de sumarse 200 indios y algunos esclavos negros, junto a cierto número de indias de servicio. A bordo de los navíos viajaron 10 cañones de bronce, 4 falconetes y 16 caballos. En aquel contingente se había incorporado un importante número de participantes en las 2 expediciones, hombres descontentos que en las playas de Veracruz dieron a Cortés el respaldo para fundar un cabildo y enviar desde allí documentos y joyas al rey Carlos I. La ruptura con Cuba se había consumado para dar comienzo a la incursión en el imperio dominado por Moctezuma, cuyos emisarios tomaron contacto con los barbudos de inmediato. En el litoral se produjo la primera batalla, la de Centla, en la que algunos creyeron ver al apóstol Santiago combatiendo del lado cristiano. También allí Cortés mandó barrenar y desmantelar la mayor parte de su flota para impedir que la facción que quería regresar a Cuba pudiera hacerlo.
Con el paso del tiempo, a aquella trascendental decisión se le añadieron las llamas que completan la imagen mítica de Cortés quemando sus naves. Desde la costa, los españoles penetraron y comenzaron a establecer alianzas con los pueblos tributarios de Tenochtitlán. La primera de ellas se hizo con Zempoala. Sin embargo, la decisiva fue la que sellaron con los mayores enemigos de los mexicas, los tlaxcaltecas, principales aliados de los españoles durante la conquista. Mientras todo esto ocurría, Moctezuma alternaba ofrendas con las que trataba de disuadir a aquellos hombres de entrar en su ciudad con estrategias bélicas. En la ciudad sagrada de Cholula, el emperador había previsto acabar con los españoles. Cortés, viendo las señales de una posible emboscada, se adelantó e hizo un baño de sangre entre la nobleza cholulteca. La conmoción de aquella matanza allanó el camino de los castellanos que cruzaron entre volcanes y se dirigieron a la capital del imperio, donde fueron recibidos fastuosamente. La ciudad lacustre de Tenochtitlán les impresionó hondamente. Era tan bella como peligrosa, pues la isla, dentro de un lago comunicado por calzadas interrumpidas por puentes levadizos, permitía dejar aislados a sus visitantes. Temerosos de ello, los españoles secuestraron a Moctezuma, que ya había atacado a los blancos en su retaguardia. Durante meses, Cortés y Moctezuma convivieron dentro del palacio de Axayácatl. Sin embargo, aquella calma quedó rota con la llegada a la costa de los hombres de Velázquez, encabezados por Pánfilo de Narváez. Aquellos españoles pronto establecieron pactos con Moctezuma, que seguía conservando mucho de su poder. Era preciso neutralizar a aquellos españoles que amenazaban lo logrado hasta ese momento, por lo que Cortés abandonó la ciudad dejando en ella a Pedro de Alvarado. La victoria cayó con facilidad del lado extremeño, que usó de toda su astucia para desactivar a Narváez. Con muchos de los soldados de este incorporados a su tropa, Cortés no tuvo tiempo para paladear su victoria, pues en la capital, Alvarado, temiendo un ataque, había masacrado a la nobleza mexica. A partir de entonces, la calma abandonó a los españoles, que se vieron asediados en su palacio. De nada sirvió hacer salir a Moctezuma a la azotea para amansar a sus súbditos. El emperador, que había perdido su poder, fue abatido de una pedrada. Muerto Moctezuma, Cortés dispuso la huida de la ciudad, que se produjo durante la que pasó a la historia como la Noche Triste. En ella, gran parte del ejército español y de los aliados tlaxcaltecas murieron en los pasos de la calzada de Tacuba a manos de los mexicas. Golpeados por aquel revés, los españoles fueron capaces de vencer en la batalla de Otumba y de regresar a Tlaxcala, donde fueron atendidos. Un factor añadido, una epidemia para la que los naturales no tenían defensas, comenzó a propagarse. En Tlaxcala, Cortés diseñó un contragolpe anfibio. Allí dio orden de confeccionar unos bergantines que debían navegar por la laguna en apoyo de la infantería y la caballería. Así se hizo. Bajo las órdenes de Martín López, se cortó la madera y se elaboraron las piezas que, a hombros de los indios, se llevaron a la orilla del lago Texcoco, donde se armaron los bergantines. La ofensiva final sobre Tenochtitlán combinó las acciones en las calzadas con el apoyo de aquellos barcos para los que las canoas no eran rival. Poco a poco el ejército español, aumentado por un creciente número de aliados, fue encerrando a los bravos mexicas, que fueron capaces de hacer mucho daño antes de su rendición, causada en gran medida por el desabastecimiento y las enfermedades. El 13 de agosto de 1521, después de más de 2 meses de asedio en los que la ciudad quedó arrasada, el último emperador, Cuauhtémoc, fue apresado mientras trataba de huir a bordo de una canoa. Allí tenemos entonces, o escuchábamos entonces solamente parte de lo que fue la importancia de Hernán Cortés en este territorio mexicano, o lo que nosotros conocemos actualmente como México. Algunas cosas importantes que podríamos destacar del video, o sea, son varias, pero tal vez lo más destacable, obviamente, refrescar o recordar que en México se encontraban los aztecas, ya eso como punto principal. Y los aztecas como civilización
o sea, eran una civilización, ya eso significa que tenían como varias cosas mucho más complejas que una tribu cualquiera. Por ejemplo, contaban con un emperador, ¿ya? O un rey, como queramos llamarle. En este caso se menciona como uno de los más importantes a Moctezuma. Pero también después aparece, por ejemplo, Cuauhtémoc. Se dieron como distintas batallas entre los mexicanos, o sea, cuando hablo de mexicanos se entiende que son los aztecas, ¿ya? O parte de los aztecas. Entre aztecas y españoles se dieron varias batallas, tal vez una de las más destacadas y que es como más conocida es la llamada Noche Triste, que es donde hay una muerte bastante importante, sobre todo de españoles. Sin embargo, después vemos que finalmente los españoles terminan dominando obviamente este lugar, terminan conquistándolo, terminan cumpliendo ese objetivo por distintas razones. Entre ellos, por ejemplo, se mencionaba la existencia o la aparición de enfermedades o epidemias que los nativos, o más que nativos, los aztecas, no estaban preparados, no tenían su cuerpo, su organismo no estaba preparado para una serie de epidemias o enfermedades que trajeron los españoles sin haberlo planeado o pensado. Son algunas de las cosas que podríamos destacar. Isabela me dice, Mister, ¿no fue la peste negra? No precisamente. De hecho, a ver, claro, podríamos asociarlo, pero no, tiene que ver con otras enfermedades más comunes tal vez. La peste negra o fue una epidemia que sacudió principalmente a Europa en la Edad Media, ¿ya? Pero sí enfermedades eh, tal vez muchas veces similares. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, chicos. Miren, nos pasó súper rápido el encuentro de la clase. Ahora hoy día nos vamos a quedar con esto, con los conceptos entonces principales de conquista, de hueste, de capitulaciones, y con una primera parte de la llamada conquista de México. El siguiente encuentro virtual vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con esto de México y vamos a también a conversar un poquito cuál fue la situación en Perú, particularmente con el Imperio Inca, para después ir acercándonos e ir entendiendo cómo o qué fue lo que ocurrió en este territorio que nosotros conocemos como Chile. No sé si alguien... Sí, escucho. Yo quería preguntar una cosa, pero no tanto, o sea, igual tiene que ver, ¿Ya? pero a lo que me refiero así como con la enfermedad que hubo en esos tiempos, la medicina, como cuántos años tardó en, porque, o sea, a lo que me refiero, me intriga saber cuántos años tardó eso, porque lo que nos duró en intentar, o sea, lo que se está creando sobre la vacuna y teniendo la tecnología hoy en día, ¿Mm? Hijo mío, no hay cura para la peste negra, solamente hay antibióticos para no... a lo que me estoy refiriendo, cuánto tiempo pasó para que se den cuenta en hacer las cosas. Ya, no, yo entiendo, Joaquín, lo que estabas preguntando. Y de hecho, muy buena la pregunta que haces y lo que vas comparando. O sea, hoy día, por ejemplo, vemos que estamos en siglo XXI, mucha tecnología. Sin embargo, vemos que una epidemia, una enfermedad, eh, desconfigura todo. Y en esta época, o sea, Joaquín, no, efectivamente no había una respuesta, pero sí obviamente se tardaron cientos de años, o sea, no es que un año, 2 años, cientos de años muchas veces en entender y en ir que los cuerpos o el organismo se vaya acostumbrando simplemente a resistir este tipo de enfermedades. Sabemos que después, en el siglo XIX, o sea, por eso, cientos de años después se fueron descubriendo vacunas para determinadas enfermedades, pero fue un proceso que tardó mucho tiempo, muchos años, ¿ya? Catalina agrega un dato interesante, una de las enfermedades era la varicela, por ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos un claro ejemplo de una enfermedad que no era propia de este territorio. ¿Alguna otra pregunta? Joaquín, bueno, Joaquín dice, hubo mucho tiempo.
Claro, Joaquín, es que son cientos de años, no hay una fecha como específica, no es que el 5 de agosto de 1800, no, no hay una fecha específica, como te digo, siglo XIX es cuando recién surgen como los grandes avances científicos que vienen a crear vacunas, por ejemplo, para prevenir enfermedades, ¿ya? La peste bubónica, no, no necesariamente la peste bubónica catalina, porque como le explicaba adelante a una compañera, eso fue una situación que más bien se dio en Europa, y no al mismo tiempo del proceso de conquista y descubrimiento, fue mucho antes. ¿Alguna otra duda o consulta? Al parecer no. Miren, como les indicaba, entonces hoy día quédense con estos conceptos, con el concepto de conquista, con el concepto de hueste, de capitulación, refuércenlo un poquito y en primera instancia vimos entonces lo que ocurrió en México, españoles versus aztecas. Y el siguiente encuentro nos enfocamos en españoles versus incas, que también es bastante interesante de conocer qué fue lo que ocurrió allí. Ya, no habiendo más preguntas entonces, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Vicente me dice, quedó todo claro, profe. Qué bueno, Vicente, me alegro mucho. De igual forma, ustedes tienen su texto, chicos, de repente, si quieren ir profundizando, es necesario que vayan complementándolo en el texto. Nos van a ocupar más de 5 minutos de repente en leer esto mismo que vamos comentando. La siguiente clase en todo caso, sí o sí vamos a trabajar con el texto, porque ya estas dos clases se nos ha pasado muy, muy rápido el tiempo y no lo hemos podido hacer, y no les quiero dar trabajo fuera del encuentro. Así que en la siguiente clase vemos lo de Perú, y nos vamos a enfocar seguramente en alguna actividad del texto que vaya profundizando lo que estamos conversando. Ahora sí, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por su participación. Llegaron muchos, así que felicitaciones, muchachos. Que estén bien, cuídense. Nos estamos viendo.